Hola amigos, bueno, en este video quería hablar un poco de la diosa griega Artemisa, que era Diana para los romanos, y que era una diosa lunar y que nos marca un poco otro aspecto de lo lunar en astrología, un aspecto más oscuro y instintivo y oculto, que no tenemos, que no se toma mucho en cuenta en astrología, ¿no? Es decir, en astrología cuando hablamos de la luna tendemos a pensar que la luna tiene que ver con la madre, los sentimientos, los bebés, toda esa cosa canceriana, ¿no? De el pan recién horneado, ¿no? Levantarse con las familias y los afectos, el grupo de pertenencia, ¿no? Los chicos jugando en la casa, un poco todas las cosas lindas que o más iluminadas o más aceptadas del mito de la luna, ¿no? O de lo que vendría a ser lo lunar en astrología. Eh, a nivel mitológico, todos estos aspectos de positivos, entre comillas, de la luna, tienen que ver con la diosa Hera, ¿no? Hera con H, que Hera era justamente la esposa de Zeus, ¿no? El rey de los dioses, o el más importante de los dioses. Eh, y que era un poco la esposa y madre arquetípica para los griegos, ¿no? Era justamente la mujer que se ocupaba un poco de los dioses del Olimpo y era como la gran madre y la gran esposa fiel, ¿no? Ahora, esto es muy interesante, no quiero hablar de mucho de Hera ahora, pero es muy interesante porque todos sabemos que Zeus era bastante canalla con respecto de su relación de matrimonio, ¿no? Es decir, era un aventurero, tenía que ver justamente, bueno, el nombre de romano de Zeus es Júpiter, ¿no? Entonces tiene que ver con todo lo jupiteriano, con lo sagitariano, con lo aventurero. Y bueno, a todo a lo sagitariano y a lo puramente jupiteriano le encantan las aventuras, ¿no? Entonces Zeus siempre le encantaba, digamos, mientras Hera estaba, digamos, encerrada en la cocina o encerrada un poco en el Olimpo, haciendo sus deberes de madre y esposa, Zeus andaba de acá para allá seduciendo ninfas, seduciendo jovencitos, seduciendo diosas, seduciendo mortales, mujeres, ¿no? Y teniendo hijos con una y con otra. Hera, cada vez que se enteraba de las travesuras de Zeus, se enojaba, digamos, se vengaba de Zeus, siempre estaban peleando, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque si uno cree que a veces viene, digamos, de una familia o de padres que eran disfuncionales, bueno, ya esto ya empezó, digamos, si ya el rey de los dioses tiene una relación así con su mujer, imagínense todos los demás, ¿no? Hay una cuestión muy interesante de Zeus, de que, porque alguien podría decir, bueno, si el tipo realmente era un aventurero, o el dios era un aventurero y le encantaba, eh, digamos, andar de acá para allá teniendo aventuras y romances, ¿para qué estaba casado? Porque, digamos, ¿por qué simplemente no se divorcia y hace vida de soltero y listo, si eso le gusta tanto? Pero no, porque justamente el arquetipo del hombre aventurero que anda por ahí teniendo amoríos es mucho más, digamos, disfrutable si uno tiene una esposa que te está esperando en la puerta de la casa con el palo de amasar, ¿no? Es decir, esto es un arquetipo que se ve mucho, ¿sí? En la vida y incluso en las historietas cómicos, ¿no? Es decir, el tipo que se va de juerga y después la mujer lo va a buscar, ¿no? Con toda enojada, ¿no? Y digamos, y esto justamente es un arquetipo que parece funcionar, es decir, está justamente ese tipo de hombre tiende a elegir mujeres como muy tipo Hera, muy de la luna, como muy... y el arquetipo de Hera nos habla de un arquetipo lunar que tiene algo que ver, esto estoy citando a Liz Green, la astróloga inglesa, bueno, es norteamericana, pero después se desarrolló toda su carrera en Inglaterra, que decía que el arquetipo de Hera tiene como un trasfondo saturnino, nos habla de la familia como institución, el hogar como institución, que hay ciertas reglas que hay que cumplir, ¿no? Y era cuando Zeus justamente rompía esas reglas, se enojaba con Zeus y se vengaba, ¿no? Y lo castigaba. Y para Zeus lo divertido era romper las reglas, esas reglas hogareñas, ¿no? Por decirlo así, engañar a la esposa, etcétera, ¿no? Así que este es uno de los, digamos, el Hera sería como uno de los
arquetipos lunares, quizás el arquetipo lunar en que todo el mundo piensa cuando se piensa en la luna, ¿no? Es decir, la familia, el hogar, la casa, los chicos, ¿no? Que el marido no ande por ahí de juerga, todas esas cosas. Pero bueno, la diosa lunar por excelencia en la antigua Grecia era Artemisa, ¿no? O Artemis, dicen algunos. Artemisa era la hermana de Apolo, ¿no? Que Apolo era el dios solar, entonces Artemisa era la diosa lunar, era su hermana gemela. La historia de Artemisa, bueno, es bastante interesante. Es hija de Zeus. Su madre era Leto, que era, bueno, una diosa que era hija de los titanes Seo y Febe, ¿no? Y bueno, queda embarazada de Zeus, de mellizos, y Hera prohíbe que ella tenga luz en tierra y bajo la luz del sol, ¿no? Como para impedirle que esos mellizos que eran, digamos, de una relación extramatrimonial pudieran nacer, ¿no? Pero bueno, Zeus la protegió, también Hera había enviado a una serpiente, la serpiente Pitón, para que matara a Leto antes del parto, mientras estaba dando a luz, pero Zeus la protege, la envía, bueno, hay varios mitos, ¿no? Es decir, uno de los mitos la envía con Poseidón y Poseidón hace emerger una isla y entonces como que las olas cubren la isla y ella tiene hijos donde, digamos, sin que le dé el sol, que era un poco la prohibición, una de las prohibiciones que había dado Hera, y se dice que nace primero Artemisa, y que Artemisa, que ya nace de alguna manera, digamos, capaz, porque era una diosa, ayuda a la madre a parir a su hermano mellizo, que es Apolo, ¿no? El dios solar. Por supuesto que Apolo para los romanos era Febo, ¿no? Es decir, Febo asoma, ¿no? Que los argentinos lo conocemos de la marcha de San Lorenzo, cuyos primeros versos son Febo asoma. Bueno, Febo era el hermano de Diana, que en los griegos, para los griegos eran Apolo y Artemisa, ¿no? Ahora, Artemisa se convierte en una diosa cazadora y le dice a Zeus que quiere permanecer virgen, ¿no? Y Zeus le concede este deseo, entonces Artemisa vive en el bosque cazando y en compañía de animales salvajes. Al principio los animales sagrados de Artemisa eran las leonas, ¿no? Es decir, se la representaba, bueno, porque el mito de Artemisa viene de culturas anteriores a las griegas, ¿no? Se descubrió. Entonces se le veía en una carroza tirada por leonas. Y esto es interesante porque los leones o las leonas, es decir, nosotros conocemos el león macho, que es el que tiene la melena, ¿no? Y un poco el que se cree el rey de los animales, ¿no? Pero el león es bastante vago, el león macho, ¿no? Es decir, el que hace todo el trabajo, la que caza y todo eso, y lleva de comer a la familia, en realidad es la leona, ¿no? Es decir, los leones son como, digamos, mantenidos por sus esposas, ¿no? Y un poco los que tienen los pantalones puestos, por decir así, o la actitud más fálica en la pareja de leones son las leonas, ¿no? Y bueno, esto nos habla también, es algo interesante porque de esto habla mucho Linda Goodman en los años 70 cuando hablaba de los hombres de Leo, ¿no? Decía, ojo con los hombres de Leo, que digamos, se muestra mucho como que ellos son los hombres de fuego, los leones, los grandes reyes del zodíaco, pero en realidad son mucho más domésticos y mucho más domesticados de lo que se creen, y digamos, con que les hagan les den un poco les presten un poco de atención y le hagan unas caricias en la panza, basta, ¿no? Porque son como gatos grandes, ¿no? Esto es discutible, no quiero ponerme acá a discutir los hombres del Leo. Y el otro animal que también tiene que ver con, que era el que acompañaba a Artemisa en sus cacerías, era el lobo, ¿no? Y esto es muy interesante porque fíjense que acá encontramos una clave para entender bien el trasfondo de la naturaleza lunar de Artemisa, ¿no? Al principio Artemisa parece no tener nada que ver, con lo que conocemos de la luna en astrología. La luna no son los bebés y los hijos. Es decir, entonces, ¿por qué una diosa virgen que permanece virgen y que obviamente no tiene hijos es la diosa lunar? Bueno, porque esto nos muestra
aspecto de la naturaleza de la luna. Artemisa tiene que ver con los instintos más salvajes del ser humano, ¿no? Y hay algo muy interesante que en mitología no se recuerda mucho, que es que había Afrodita, ¿no? La diosa del amor, Venus, tenía poder sobre los dioses, pero había tres diosas sobre las cuales no tenía poder, y una de esas diosas era Artemisa, ¿no? Porque Artemisa tiene que ver con los instintos lunares, con la parte más básica de la naturaleza lunar, y esa parte es mucho, al ser mucho más básica y mucho más instintiva, todavía, Artemisa, todo lo que tiene que ver con los placeres venusinos, por decir así, no puede contradecir a la naturaleza, ¿no? Entonces Afrodita no tenía ningún poder sobre Artemisa, ¿no? Bueno, detengámonos un momento en pensar en los lobos, ¿no? Porque los lobos tienen que ver con una leyenda muy, digamos, que existe probablemente en todas las culturas del mundo, donde por lo menos en todas las culturas donde hay lobos, que da la idea que es la cuestión del hombre lobo, del lobizón, ¿no? Que es una persona que se convierte en lobo cuando hay luna llena, ¿no? Y es como que deja de lado su parte humana, se convierte en un animal y se porta en forma totalmente instintiva, ¿no? Y que justamente generalmente la maldición es que hace daño a sus seres queridos, digamos, cuando está poseído por esa maldición que lo transforma en lobo, ¿no? Y esto es algo que evidentemente tiene que ver con la luna, tiene que ver con las noches de luna llena, con la luna, con la noche, ¿no? Y de vuelta, cuando pensamos en la luna, en la luna como que de astrología, como que tiene que ver con los niños, con los bebés, con el pan recién horneado, con llegar a casa y que mamá nos abrace, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el hombre lobo y destruir a los seres queridos? Y con la luna, y evidentemente los lobos tienen que ver con una naturaleza lunar. Bueno, tiene que ver con el aspecto de Artemisa, ¿no? Es decir, es el aspecto salvaje y instintivo de la luna. Bueno, a lo largo de todo el mito de Artemisa, ella tiene un montón de pretendientes y de hombres, dioses, lo que sea, que se enamoran de ella, y ella se mantiene siempre virgen, siempre, digamos, rechaza a sus pretendientes. Algunos intentan, digamos, raptarla y tomarla por la fuerza, y ella siempre, digamos, se lo impide. Hay una historia que es la historia de Acteón, que era un cazador, que en algunas versiones de la historia él decía que era mejor cazador que Artemisa. En otra versión de la historia, Acteón se mete en lo profundo del bosque y ve a Artemisa bañándose desnuda con sus ninfas, porque Artemisa tenía unas ninfas del bosque que la ayudaban. Entonces, en castigo por haberla visto desnuda, Artemisa transforma a Acteón en un ciervo. Entonces los propios perros cazadores de Acteón no reconocen a su amo y lo matan, ¿no? Digamos, creyendo que era un ciervo. Digamos, en una de las versiones es en castigo por haberlo visto desnuda, en otra de las versiones es por haberse jactado de ser mejor cazador que ella, ¿no? Bueno, después hay varios que se enamoran de Artemisa y pretenden, digamos, convertirla en su esposa, pero Artemisa siempre se lo impide. Y esto nos habla mucho de la crueldad de la naturaleza, ¿no? Es decir, Artemisa es una diosa bien cruel, ¿no? Pero justamente la naturaleza es cruel, así que este es el aspecto, digamos, un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Si la naturaleza no le importa, es decir, tiene ciertas reglas naturales instintivas y no le importa tu opinión acerca de eso, nuestra opinión acerca de eso. Es decir, se va a seguir portando como se sigue portando y cumpliendo esas leyes, ¿no? Artemisa también juega un rol importante en la guerra de Troya, ¿no? Es decir, tanto Apolo como Artemisa estaban a favor de los troyanos, y en un momento Artemisa detiene los vientos para que la flota griega que iba a invadir Troya no avanzara, ¿no? Y bueno, ¿no? La esposa de Zeus estaba a favor de los griegos, entonces hubo una pelea entre Artemisa y Hera, ¿no? Pero bueno, todas estas son anécdotas menores. Un aspecto para entender mejor la naturaleza de Artemisa es el mito de las Amazonas, ¿no? Es decir, las Amazonas eran un pueblo mítico justamente de la mitología griega,
que estaba compuesto por mujeres guerreras, ¿no? Y la idea de que, bueno, esas mujeres eran adoradoras de Artemisa, vivían en algún lugar de Asia Menor, en lo que sería Turquía, ¿no? Eh, y bueno, en las prácticas, las mujeres estas, los hombres tenían prohibido vivir con ellas, es decir, solamente eran permitido que vivan las mujeres, eran mujeres guerreras, muy agresivas, muy aguerridas, ¿no? Las amazonas tenían, por supuesto, prohibido tener relaciones de pareja con hombres o tener relaciones sexuales con los hombres, pero una vez por año, para evitar que su raza se terminara, iban a buscar hombres de un pueblo cercano y tenían sexo con ellos, pero de una manera totalmente anónima, ¿no? Es decir, tapándole la cara a los hombres porque no querían saber con quién era. Eh, Quedaban embarazadas, ¿no? Y a los niños, tenían hijos, a las mujeres las quedaban y las criaban como parte de su tribu, y a los hombres, algunos dicen que los mataban, otros que, a los bebitos, varones los devolvían a la aldea vecina, otros dicen que los cegaban y los obligaban a ser sirvientes, ¿no? Que tenían algunos sirvientes masculinos, pero que estaban castrados, bueno, no sé, depende, en los mitos siempre hay varias historias paralelas dando vueltas. Y para Liz Green, este es un aspecto súper interesante y súper importante de lo que significa Artemisa, el lado lunar de Artemisa, porque fíjense que estamos hablando de mujeres que cumplen con el mandato del instinto, el mandato biológico de tener familia, pero que no tienen ninguna relación personal con lo masculino. Es decir, para estas mujeres el hombre solamente es un proveedor de esperma, un proveedor de semilla para quedar embarazada y nada más, ¿no? Y ella decía, hay muchas mujeres que se relacionan con los hombres así, ¿no? Es decir, que buscan, que en realidad lo único que le importa es tener hijos, quedar embarazada, y el padre no le importa. Es decir, incluso yo conozco casos de mujeres que no se tuvieron, conozco el caso de una chica que era lesbiana, nunca en su vida tuvo novios, y un día quedó embarazada en una fiesta, en el baño de una discoteca, ¿no? Porque se acostó con uno que estaba ahí, tuvo relaciones con uno que estaba ahí, quedó embarazada y tuvo una hija, y la crió ella sola, y la hija nunca supo siquiera quién era el padre, porque la madre no sabía quién era el padre, era un tipo cualquiera que había estado borracho en una fiesta, ¿no? El tipo ni siquiera se va a morir seguramente sin saber que tuvo una hija, ¿no? Y hay muchos de estos casos así, ¿no? Inclusive, a ver, no hace falta llegar a este nivel de la anécdota que acabo de contar, ¿no? Pero de hacerlo tan sórdido, pero sí hay muchos casos de mujeres que, tienen un cortejo, no sé qué, que quedan embarazadas, después, se pelean y lo único que les importa es el hijo, nunca les importó el padre, ni formar una familia, ni nada por el estilo, ¿no? Parece ser, es el lo que Liz Green llamaba el matriarcado, es decir, el espíritu del matriarcado. En la época del matriarcado, las mujeres quedaban embarazadas y no importaba quién era el padre, y la comunidad criaba a los chicos, ¿no? La comuna, y no existía una diferenciación individual, ¿no? Es decir, el problema del lado oscuro de la luna y del matriarcado es que ahoga lo solar, destruye lo solar, ¿no? Entonces la expresión individual es como que no se permite. Es decir, todos tenemos que vivir en función de nuestra biología, y todos tenemos que vivir en función de nuestra tribu, y todos tenemos que vivir en función de cumplir nuestros instintos y nada más, y no existe la creatividad solar y la autoexpresión solar. Eso comienza a ser importante en otra etapa posterior, ¿no? Justamente con un poco el lado positivo de lo solar, de lo que sería más el patriarcado, que tiene muchas cosas malas. El lado positivo es que fomenta todo lo que tiene que ver con la individualidad personal. Es decir, lo matriarcal es más instintivo, es más justo en un montón de sentidos, porque no hay diferencia entre hombres y mujeres, los hombres son superiores, las mujeres a la cocina, todas esas cosas no existen en el matriarcado, pero también hay una
imposibilidad de individuación, ¿no? Es decir, todos funcionamos de acuerdo a las reglas de la tribu y nadie se puede zafar de eso, ¿no? Y yo quiero hacer una reflexión, porque los argentinos, bueno, ahora yo grabo esto en 2024, pero recuerden cómo estaba el país hace unos años, a partir del 2017, 2018, que fue cuando Plutón tocó la Luna, y empezaron a surgir, cuando Plutón toca la Luna, como empieza a empoderar, entre comillas, a las mujeres. Y empieza a surgir todo este movimiento de las mujeres del pañuelo verde, ¿no? Y de las digamos, eran mujeres que apoyaban la ley del aborto, ¿no? Pero más allá de esta militancia por el aborto, que se puede discutir si era una ley necesaria o no, que probablemente lo era, surge toda esta cuestión del feminismo, digamos, radical, de mujeres que, bueno, que desprecian a los hombres, que odian a los hombres, digamos, que hacían manifestaciones, salían desnudas y hacían, digamos, sus necesidades en la catedral, ¿no? Y bueno, y ahí es donde podemos ver cómo digamos, arquetipo de Artemisa, de la diosa salvaje de la luna, surge, es decir, de una manera muy pronunciada, ¿no? Es decir, cuando uno podría decir, bueno, al Plutón tocar la luna y empoderarse lo lunar, porque Plutón por un lado destruye, por otro lado empodera, ¿no? Vamos a tener justamente una imagen de mujer más lunar, más probablemente el ama de casa, ¿no? Es decir, el rol tradicional de la mujer, ¿no? Lo que nosotros pensamos en lo lunar, que tiene que ver con Hera, ¿no? La esposa de Zeus, Hera con H. Pero lo que surgió no fue eso, no fue la mujer diciendo, el lugar de la mujer es la cocina y los bebés. Al contrario, fue el aborto, muerte a los hombres son todos unos cerdos, muerte al patriarcado, muerte a la idea de la familia tradicional, muerte a la idea de la mujer como, es decir, justamente la mujer que mata a sus propios bebés, ¿no? Todo, es decir, surge como un aspecto muy salvaje de todo lo femenino, ¿no? Y ese es el aspecto de Artemisa, ¿no? Y ese aspecto está muy debajo del radar. Es decir, no tenemos, de vuelta, el punto es, cuando pensamos en la luna no pensamos en ese aspecto, ¿no? El aspecto de la licantropía, de lo que tiene que ver con el hombre lobo, Liz Green dice que tiene que ver con las personas que están poseídas por los instintos, justamente. Es decir, y siempre hay personas, por ejemplo, obviamente cuando Freud trabaja digamos, desarrolla un poco sus teorías acerca del inconsciente, ¿no? Del yo, el super yo, todas esas cosas. Uno de los casos más comunes que tenía Freud eran mujeres histéricas, que esto ocurría mucho a final del siglo XIX, ¿no? Mujeres que tenían ataques de histeria, que las tenían que internar, y justamente la histeria tiene, bueno, Freud obviamente desarrolla toda esta idea de que esto tenía que ver con los instintos sexuales que habían sido reprimidos, etcétera, etcétera, que por supuesto tenía que ver con eso, pero va más allá de eso, tiene que ver con bueno, cuando Liz Green describe la cuestión de la histeria, dice cuando se niega vehementemente este rostro de la luna, el rostro de Artemisa de la luna, uno de los resultados puede ser la histeria. En general nos valemos de la palabra histeria para referirnos a un comportamiento excesivamente emocional cuando una persona chilla, rompe cosas, llora y temporalmente se sale de sus casillas. Pero ese tipo de comportamiento también puede ser crónico, y en este caso es un estado clínico grave que en psiquiatría se conoce como trastorno histérico de la personalidad. Es una especie de locura lunar continua y compulsiva debido a que no se ha formado ninguna individualidad ni conciencia solar. Puede haber una persona en el sentido junguiano, es decir, una máscara, es decir, la persona era la parte de la personalidad según Jung que le mostrábamos al mundo, ¿no? Es decir, podemos tener una identidad social bien enseñada, pero que fácilmente se hace trizas y deja al descubierto la ménade interior, ¿no? Las ménades eran las adoradoras de Dionisio, ¿no? Que era el dios del éxtasis, ¿no? La histeria es un trastorno profundamente manipulador y con frecuencia violentamente destructivo que produce toda clase de síntomas corporales inexplicables, además de una virtual complacencia en el exceso emocional y su ámbito es auténticamente matriarcal. Este es el lado oscuro de lo matriarcal, ¿no? Es decir, quedarnos solamente funcionando en ese nivel de los instintos donde todo tiene que ver con la emocionalidad, ¿no? Desde el punto de vista clínico se relaciona con un daño grave en la relación más temprana entre la madre y el hijo y nunca llega a establecer de todo una personalidad independiente.
La persona, aunque superficialmente se adapte, a menudo sus amistades la encuentran encantadora y atractiva, en el fondo sigue siendo infantil y absolutamente lunar. Exige alimento emocional mediante una especie de dependencia desvalida que le sirve para ejercer un control absoluto sobre la familia. Es una de las vías de escape más perturbadoras que una luna sofocada o herida puede encontrar por mediación de la personalidad, ¿no? Y esto es súper interesante, porque esto no tiene nada que ver con, de vuelta, con con la idea de la luna, la madre, los bebés, ¿no? Las caricias, tomar chocolate caliente en invierno, ¿no? Todo junto. Es decir, este es el lado oscuro de la luna, justamente, es el lado de la luna que expresa la instintividad, que expresa, ¿no? Todas las cuestiones reprimidas. Ahora, Lee Green plantea, cuando habla de esto, una problemática que es real, dice, en nuestra cultura, es decir, en las culturas antiguas, y todas estas cosas eran conscientes, ¿no? Entonces, al existir el culto a Artemisa, es decir, había una conciencia de esta dimensión lunar y una forma de expresar, digamos, la adoración a la diosa para que todos estos instintos mantenerlos bajo control. Pero en nuestra cultura, que venimos de todo este racionalismo, de todo este cientificismo, de toda esta idea de que lo único que debe prevalecer es la razón, no tenemos muchas formas de expresar todos estos instintos lunares básicos, ¿no? Y acá esto tiene que ver con las mujeres que adoraban a Dionisos, ¿no? Que era el dios que, bueno, era Baco, ¿no? El dios que tenía que ver con el vino y con el éxtasis en la filosofía griega y en la mitología griega, ¿no? También era el dios de la vegetación, ¿no? Y estas mujeres, cuando adoraban a Dionisos, entraban en un trance, ¿no? Y algunas llegaban a adentrarse en el bosque y a desgarrar animales salvajes, ¿no? Y esto nos habla justamente de uno de los aspectos más profundos que tiene que ver con los instintos, y necesitamos perdernos a veces en esa cuestión instintiva y en el éxtasis, ¿no? Esto tiene que ver también con el sexo, es decir, el sexo es una de las maneras de perder un poco la conciencia, ¿no? De perdernos en algo que nos haga olvidar todo lo que nos rodea, ¿no? Y bueno, nuestra cultura no nos proporciona maneras de hacer esto de un nivel consciente, es decir, algunas personas lo hacen porque hacen ceremonias que tienen que ver con peyote o este tipo de cosas, pero la mayoría de la gente que toma drogas no toma droga como una especie de diversión, no como para hacer una ceremonia, ni siquiera saben cómo hacer ceremonias realmente extáticas, ¿no? Y quizás la única manera que se puede expresar todo este nivel instintivo sea la danza, ¿no? Sea en la discoteca, o sea, bueno, quizás en algunos en los recitales de rock o lo que sea, cuando uno se pierde un poco en el éxtasis de la música y hace una especie de danza tribal. La danza siempre fue una manera de entrar en contacto con los instintos más profundos y que de alguna manera justamente perder un poco el yo y que aflojara la parte más instintiva de la persona, ¿no? Por eso justamente todos los moralistas saturninos, lo primero que quieren prohibir es la danza y la expresión del cuerpo, porque le tienen mucho miedo a todo lo que tiene que ver con los instintos, ¿no? Es decir, todas las personas conservadoras. Y Lee Green menciona algo que es muy interesante, que es el hecho de que cuando logramos estar en ceremonias, digamos, colectivas que llevan un poco a esta locura y al éxtasis, empiezan a ocurrir cosas muy raras. Fíjense, algo que es muy común en Norteamérica, que están estas iglesias que curan a los enfermos, y justamente lo que hacen es entrar en una especie de todo el mundo de trance hipnótico, y de repente gente que tuvo toda la vida tullida, de repente se para y que no puede caminar y camina y se cura y tuvo una qué sé yo, de repente tenían marcas en la piel y se le van las marcas en la piel, ¿no? Y esto es algo que ocurre cuando se trabaja a un nivel así hipnótico muy profundo en la psique, ¿no? Cuando irrumpe un poco todo ese aspecto inconsciente, lunar inconsciente, que tiene que ver con la parte más profunda de la psique, ocurren un poco todos estos cambios, porque justamente cuando nos despojamos de nuestro yo, de la persona, justamente de nuestro yo de todos los días,
bueno, surge toda una serie de contenidos inconscientes que estaban vedados y que estaban profundos, ¿no? Y de vuelta, todos estos aspectos salvajes de la personalidad que tienen que ver con la naturaleza más profunda, no tienen que ver con la luna de Hera, no tienen que ver con la luna que pensamos todos los días, ¿no? Tienen que ver con la parte salvaje de la luna que tiene que ver con Artemisa. El último arquetipo de este aspecto de la luna tiene que ver con la hechicera Circe. Recuerden, para los que no recuerdan lo que es, o para que no saben quién era Circe, Circe es es decir, cuando Odiseo, o sea, Ulises, estaba intentando regresar a su hogar, cae en una isla en la cual vivía la hechicera Circe, que transformaba a los hombres en cerdos, ¿no? Entonces él se da cuenta que Circe, si se quedan ahí, ella los invita a quedarse en la isla, pues se da cuenta que los va a convertir en cerdos, entonces se escapan de la isla. Y esto tiene que ver de vuelta con un aspecto de lo lunar, cuando justamente lo que Liz Green explica para explicar a Circe es que la moral lunar, la moral de la luna en cuanto a la naturaleza es muy diferente de la moral solar, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros reprimimos los instintos o no estamos en contacto con los instintos nos poseen y bueno, justamente nos transformamos en bestias, nos transformamos en animales, y la luna y la naturaleza parece estar diciendo eso es lo que sos, es decir, te crees un ser que es más parecido a los dioses, pero tenés un lado instintivo y tenés un lado animal y tenés un lado bestial, y ese lado tiene que ser honrado, porque si no aceptamos que somos animales no podemos, si siempre vamos a estar peleados con nuestra propia naturaleza, ¿no? Y esta es una de las grandes paradojas de la religión, una de las razones por las cuales la religión tradicional no funciona, tiene que ver con esto, porque te dicen tenés que ir hacia el espíritu, tenés que desarrollarte, tenés que ser igual a Dios o digamos cada vez más espiritual. Sí, pero también somos instinto y somos animalidad y somos carne, ¿no? Y justamente una cosa es trascenderlo, ¿no? Decir, bueno, está bien, yo acepto que soy un animal, pero también soy un ser humano y también tengo una parte espiritual, entonces trabajo en todos los niveles a la vez y voy desarrollando cada vez más la parte, en forma natural, la parte espiritual, y otra cosa es reprimir, que es lo que hace la mayor parte de los religiosos, ¿no? Reprimimos el instinto, reprimimos todo lo que tiene que ver con el cuerpo, reprimimos la existencia material. Bueno, cuando uno reprime, eso no es ser religioso, simplemente ser reprimido, y ser reprimido no es lo mismo que ser espiritual. Entonces, ese instinto reprimido vuelve en forma muy, digamos, se venga de nosotros, así convirtiéndonos en animales, ¿no? Así que todo esto estamos hablando de procesos que son muy profundos, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Lo que quería básicamente en este video era expresar esta idea de que lo lunar no es solamente las galletitas recién horneadas y volver a casita con mamá y estar caliente junto a la estufa. Lo lunar tiene un lado salvaje, tiene un lado oscuro, tiene un lado instintivo que tenemos que honrar, ¿no? Y ese es el lado que tiene que ver con Artemisa y con la diosa de la naturaleza y con nuestra propia naturaleza, y con los lobos y las leonas, ¿no? Es decir, con el lado salvaje de nuestra personalidad. Y si no lo honramos de alguna manera, por lo menos reconociendo que existe ese lado, se va a vengar de nosotros, nos va a atacar como nos atacan, ¿no? los lobos y eso. Yo siempre pienso, es muy interesante esta idea de que se dice que los santos, por ejemplo, San Francisco de Asís, se le acercaban los animales y no le hacían daño, ¿no? Y justamente la idea de que uno es un santo y los animales no hacen daño es porque uno reconoce la propia animalidad y justamente la termina, es decir, cuando uno reconoce la bestialidad en uno, ahí es donde la bestia justamente no tiene control sobre nosotros, ¿no? Cuando uno reprime la animalidad, los animales te atacan, ¿no? Porque la idea es que intentan decir, sos un animal, dentro tuyo hay un animal enojado que quiere salir, entonces ese animal enojado se refleja en los animales enojados que hay afuera, ¿no? Es decir, si nosotros vamos y los animales están en paz, quiere decir que nosotros estamos en paz con nuestra propia forma animal, ¿no? Esto es muy interesante. Bueno, otro aspecto de Artemisa, como ya dije, es que es una diosa virgen, y fíjense que es algo que yo mencioné en el video que hice de Venus en Cáncer.
todo el mundo tiende a pensar en la gente de cáncer como que son los que los primeros que se casan, los primeros que tienen bebés. No suele ser así. Yo conozco más personas solteras de cáncer que no tienen hijos que de cualquier otro signo. Y esos cancerianos parecen estar honrando la que sería la figura de Artemisa, ¿no? Es decir, que no tiene que, justamente al mantenerse virgen, no tiene hijos, ¿no? Sin embargo, también es la diosa de que ayuda a dar a luz, ¿no? Y atraer a los niños, pero que ella se mantiene como virgen, ¿no? Eh, Este lado de Artemisa también tiene que ver con el mito de las amazonas, de las mujeres guerreras, las mujeres que desprecian a los hombres, las mujeres que odian a los hombres, las mujeres que buscan a los hombres solamente como unos dadores de esperma y nada más, o de semillas y nada más, para tener hijos, pero que no quieren relacionarse con lo masculino, digamos, directamente, o que no quieren directamente relacionarse con los hombres, ¿no? Esta es una dimensión muy profunda. Por supuesto que esta dimensión lunar es muy inconsciente, es decir, está mal visto en nuestra sociedad que las mujeres hagan eso, pero sin embargo es una práctica común. Es decir, piensen en cuántas mujeres hay solas, madres solteras, que tienen hijos solas, que no quieren, digamos, que aunque puedan relacionarse con hombres, no quieren relacionarse con hombres y quieren criar a sus hijos solas, ¿no? Porque esto tiene que ver con esa dimensión de Artemisa, ¿no? Con esa dimensión arquetípica en la cual lo lunar y lo instintivo está, digamos, por delante de todo lo que tiene que ver con con la relación solar, porque la cuestión entre el hombre que se relaciona con la mujer, entonces tiene que ver con el sol, la luna, Marte, Venus, ya es otra temática, ¿no? Pero es posible justamente puentear esa temática o no entrar en esa temática y desarrollar lo biológico, que esto es lo que hacen un poco algunas personas, viven solamente puramente la dimensión biológica y lunar de las relaciones y no desarrollan todo lo que tiene que ver con Artemisa, desarrollan la parte de Artemisa y no todo lo que tiene que ver con Afrodita, que sería Venus, y toda la parte de encontrarse un poco y de seducir al otro, ¿no? Y de relacionarse y de buscar todo ese lado de la vida, ¿no? Y hay gente que vive nada más que esta cuestión lunar, ¿no? Especialmente en todo lo que tiene que ver con el lado más conocido de la luna, que tiene que ver con Hera, ¿no? Con la esposa de Zeus, Hera con H, ¿no? Hay gente que, no sé, yo tengo parientes que toda la vida pasaron todos los fines de semana yendo, no sé, todos los domingos yendo a almorzar a la casa de la madre y comiendo las mismas, ¿no? Comiendo ravioles y comiendo las mismas comidas y bueno, eso es un rito lunar, ¿no? Es decir, yo voy al lugar que conozco y eso me hace sentir bien y tiene mucho más, es decir, es algo mucho más profundo que decir, bueno, voy a saludar a mis viejos un rato el fin de semana. Es mi vida, es decir, yo no hago nada de mi vida excepto ritos lunares que me hacen sentir que pertenezco a un lugar y nada más, es decir, nunca exploro más allá de los límites, ¿no? A veces esta cuestión lunar de Artemisa se da en las personas que tienen ascendente cáncer, ¿no? Es decir, hay personas que tienen ascendente cáncer que no tienen hijos, ¿no? Como Jorge Luis Borges, por ejemplo, que uno podría pensar todo lo contrario. Al tener ascendente cáncer debería de ser papá o mamá o desarrollar una familia. No, Jorge Luis Borges se quedó toda la vida encerrado con la madre, ¿no? Bueno, era ciego, lo que fuera, pero podría haber tenido hijos. Después, nada, qué sé yo, también conozco mujeres con ascendente cáncer que, bueno, algunas están casadas y tienen hijos y otras son mujeres que, que tuvieron hijos pero con un marido que no estaba particularmente presente en su vida, ¿no? Que el marido, de vuelta, esta idea de que el hombre es un poco el accesorio que les presta la semilla para tener los hijos, pero que no tiene un rol central en la vida afectiva de la mujer y de los hijos, ¿no? Y esto es la dimensión de Artemisa, de la luna, ¿no? Es decir, de que o de la dimensión, digamos, más básica de lo lunar, ¿no? De que hay que cumplir con lo biológico, tener hijos, pero no necesariamente relacionándonos con lo masculino. Así que bueno, amigos, espero que les haya interesado el tema. Hay mucho más, obviamente, yo solo toqué algunos puntos muy por encima.
hay un libro de Liz Green y Howard Sasportas que dando vueltas que se llama, en español se llama Los Luminares o The Luminaries, que en inglés, que es, bueno, toda una charla que da Liz Green acerca de justamente, bueno, primero los aspectos lunares, después los aspectos solares, ¿no? Y que ahí me basé en un poco en citar las cosas que decía Liz Green. Eh, y bueno, este es un aspecto que me parece fascinante, ¿no? De vuelta, es decir, es muy interesante pensar la luna no solo como lo que ya conocemos, como decía, de lo maternal y el hogar y la comida casera, ¿no? Y las galletitas recién horneadas, sino como este aspecto más salvaje y más que tiene que ver con la naturaleza instintiva, que tiene que ver con la licantropía, el hombre lobo, los instintos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, ya pasamos los 40 minutos, así que bueno, nos vemos vamos a terminar el video acá. Como siempre les agradezco que me den un me gusta, un like y que se suscriban a mi canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.